Buenas noches con todos. Continuando con la agenda del día de hoy, el tema que sigue es Machine Learning en modelos de riesgos. Nuestro ponente es Elvis Amaniego Jiménez. Él es bachiller en Ingeniería Estadística, egresado en 2011, con más de 5 años de experiencia en el diseño y desarrollo de modelos analíticos y predictivos para el otorgamiento de créditos y la gestión de cobranzas en microfinanzas. Les doy la palabra, Elvis. Buenas noches con todos. El tema de hoy día que queríamos compartir en toda esta iniciativa que ha tenido el banco de mostrar todo lo que venimos trabajando en lo que es Analytics, es poder compartirles la experiencia que tuvimos de un proyecto de la utilización de modelos Machine Learning para el otorgamiento de créditos, pero no quiere enfocar esta exposición netamente en la técnica, sino todo lo que conlleva el modelamiento en sí. Y dentro de todo este flujo de modelamiento, la participación que tuvo el modelo o la técnica que utilizamos de Machine Learning. Entonces, para poder dar unos pequeños antecedentes, voy a tratar de comentar algunos conceptos previos, básicamente de lo que es el riesgo de crédito. Luego comentar un poco lo que hace el equipo de modelos, ver cómo trabajamos y mencionar el caso práctico que es el que se viene a mostrar en este webinar. El tema del concepto de riesgo es sumamente amplio, o sea, y la idea acá no es hablar necesariamente de riesgos, pero sí mencionar algunos conceptos iniciales que ayudarían a entender básicamente el objetivo del proyecto de modelamiento que se viene a exponer, ¿no? Básicamente de riesgos tenemos diversos tipos. Puntualmente el que mi equipo está destinado a mitigar es el riesgo crediticio. Básicamente el tema de riesgo crediticio es poder mitigar la pérdida que se asocia al generar un crédito y velar que este crédito que se ha generado se cumpla el retorno del mismo, ¿no? Entonces, el tema de riesgo de crédito en verdad está sujeto a un marco muy especial que es muy regulado. Hay diversas formas de gestionar el riesgo. En este caso, nosotros vemos desde el punto de vista de los modelos de riesgo que se generan para mitigar este riesgo, pero no solo lo vemos, o en este caso el equipo de modelos de riesgo del banco no solo lo ve en la parte de la originación, sino lo ve en todo el proceso del riesgo de la originación de un crédito, ¿no? Ya sea para perfilar el nivel de riesgo del cliente, para hacerle seguimiento una vez que el crédito ha sido otorgado. Cuando ya se realiza ese cumplimiento, también apoyamos en la parte de las cobranzas, en la recuperación, y con toda la información que de estas etapas se hace una realimentación para poder repotenciar nuevamente estos modelos que se utilizan en cada una de las etapas mencionadas, ¿no? Vemos todo lo que es la gestión operativa y el soporte de lo que esto implica. Algo que es muy particular en lo que son los modelos de riesgos es el gobierno de los mismos, ya que dada la relevancia que se tiene este tipo de modelos, pues, necesitan estar adecuadamente administrados. Por eso es importante tener un gobierno, y es el equipo también que se encarga de administrar y manejar el gobierno de estos modelos. Y adicionalmente a ello damos soporte a otras tareas puntuales del banco, como es el tema de apetito, límites y presupuesto. ¿Y cómo trabajamos? A ver, he querido mostrar un poco 3 puntos importantes de cómo trabajamos en los proyectos de modelamiento puntualmente en riesgo, porque esta forma de describir las etapas del cómo trabajamos es lo que se ha llevado a cabo para este piloto que vamos a mostrar del modelo. Nosotros trabajamos tanto con técnicas tradicionales como técnicas avanzadas, por decirlo de una manera o darles esas etiquetas. En el caso de las técnicas tradicionales, principalmente hacemos referencias a técnicas como lo que son las regresiones logísticas. ¿Y por qué las regresiones? Sobre todo en lo que son los modelos de riesgos, es muy importante el tema de poder explicar el porqué de la asignación de ese riesgo para un cliente o para un crédito en particular. Entonces, los modelos de analítica tradicional generalmente o actualmente tienen un buen nivel de explicabilidad. Sin embargo, nosotros también estamos comenzando a abordar todas estas metodologías de analítica avanzada, como es en el caso que vamos a mostrar del modelo Machine Learning, que si bien son algo más complejos de explicar, actualmente ya hay nuevas herramientas
que permiten mejorar la explicabilidad de estos modelos, ¿no? Que dejen de ser esta caja negra que a veces es complejo de explicar, y justamente parte de lo que nos motivó a hacer este modelo para el objetivo puntual que en breve describiré, es justamente que ya podíamos dar una mejor explicación de estos modelos. ¿Bajo qué entorno tecnológico trabajamos? Nosotros desarrollamos principalmente en nuestras labores de construcción de modelos para la originación, comportamiento y cobranzas en SaaS. Sin embargo, estamos trabajando ya, incursionando con más fuerza en todo para lo que es explotación de base de datos en Oracle y la visualización en Tableau y para las ecuaciones o la muestra de los indicadores, ¿no? Algo también importante de este proyecto no solo fue la nueva técnica de modelamiento que utilizamos, ¿no? Algo más avanzado, sino también la metodología de trabajo en sí. Todo el proceso del proyecto en sí se trabajó con una metodología ágil, con una metodología Scrum, en la cual se trabajaron también participó el equipo modelo justamente para diseñar esta herramienta que ayude a solucionar el problema que surgió en esta mesa. Este proyecto nació de una mesa ágil, se identificaron diversos puntos de dolor que se tenía en parte del proceso de originación del banco, y lo que se decidió atacar era principalmente la retención de clientes micro recurrentes que sean atractivos. ¿Y cómo decidimos atacar a estos clientes? Básicamente motivándolos con campañas de aprobados, ¿no? La generación de leads, es decir, clientes que puedan desembolsar de manera mucho más rápida, lógicamente que controlando el riesgo, a través de esta generación de una base de campaña, ¿no? Ahora bien, normalmente la herramienta como tal es muy importante para el proceso de originación. Sin embargo, esto no se deslinda de una serie de políticas que están acompañadas a cualquier proceso crediticio. Y como les comenté, este proyecto se trabajó en una mesa ágil, así como si también estuvieron personas netamente para el desarrollo de modelo, también participaron gente de equipos como marketing, de negocios, que nos ayudaban a pensar todo el flujo de la generación de campañas. Entonces, un poco la idea que quiero mencionar acá, que todo este proceso se desarrolló en conjunto y no solo fue la creación de una herramienta para modelar o para perfilar a clientes a partir de un modelo analítico, sino se revisó todo el flujo de modelamiento. Eso se revisó todo el flujo de la campaña. Eso incluía incluso las políticas, qué producto íbamos a atacar, los canales. Y dentro de todo este contexto surgió también la necesidad de construir un nuevo modelo. Entonces, básicamente, ¿cuáles fueron las mejoras de todo este proceso? Porque nosotros teníamos un proceso de campañas que era algo más engorroso, y para solucionar este proceso lo que se hizo fue básicamente la creación de un nuevo modelo de riesgos y el diseño de las políticas. Y en líneas generales, ¿qué logramos conseguir? Y más detalle lo voy a mencionar más adelante, fue un incremento justamente de estos leads generados. Crecimos considerablemente en cuanto a los leads generados o la oferta generada, y que también conllevó a un incremento ya en los desembolsos propiamente. Entonces, para las siguientes láminas vamos a tratar de enfocarnos ya cómo se abordó todo el problema del modelo, y para ello vamos a utilizar un flujo que ya muchos conocen, que es de la metodología CRISDEN, para entender cada una de esas etapas y cómo fuimos abordando cada una de esas etapas para llegar al objetivo final, que era el modelo que nos permitía mitigar el riesgo de los clientes y mejorar este proceso de campañas. Este es un flujo que la mayoría que ha tenido interacción en temas de modelamiento conoce, así que vamos a ir paso por paso y explicando cómo abordamos cada una de las tareas que envuelve este flujo. Dentro de la etapa de modelamiento, lo primero que hicimos fue un entendimiento del negocio. En este caso, nos enfocamos en 4 tareas principales. Definir la población objetivo. En este caso, nuestra población objetivo estaba enfocada en retener clientes de nuestros segmentos micro y pequeña, que tengan comportamiento en el sistema financiero. El objetivo de generar estos leads de campaña es poder captar a aquellos clientes que tengan un mejor perfil de riesgo. Un mejor perfil de riesgo no solo con nosotros, sino también dentro del sistema financiero. Porque en muchos casos se puede dar que hay clientes que pueden tener un buen perfil de riesgo trabajando con nosotros, sin embargo tienen un mal comportamiento en otras entidades,
y después, por un efecto cadena, ese mal comportamiento puede llegar a tocar a nuestros clientes. Entonces queríamos medir el riesgo o modelar sobre una población que funciona no solo en mi banco, sino también en el sistema financiero. Una vez que definimos, y estas definiciones se trabajaron, y esto es muy importante considerar, se trabajaron en conjunto con los miembros de la mesa. Como les había mencionado, en la metodología la idea era que muchas de las decisiones que se tomen se trabajen de manera en conjunto con la mesa, con la metodología que implica la participación de los usuarios finales, que en este caso eran los representantes de los equipos de negocio y de marketing. Con ellos decidimos atacar esta población. Una vez que habíamos definido nuestra población y el alcance de la misma, comenzamos a revisar las fuentes disponibles de información. Muchas veces se intenta realizar modelos con técnicas muy avanzadas, sin embargo, hay ciertas situaciones en las cuales no se cuenta con la información necesaria justamente para trabajarlo. Entonces, se hizo una revisión de toda la información disponible para trabajar este proyecto. Una vez que identificamos todo eso, la siguiente etapa fue definir aquellos filtros de modelamiento. Lo importante de los filtros de modelamiento es básicamente porque podemos retirar aquella información que distorsiona el modelo. Es decir, si yo quiero atacar a clientes del segmento micro y mediano, por ejemplo, en este caso, es importante retirar aquellos clientes que tengan un perfil distinto al que me interesa. Por ejemplo, no me interesaba trabajar con clientes que hayan tenido desembolso en sistemas financieros asociado a tarjeta de crédito porque no es un producto que atiende el banco. Estamos atendiendo otro tipo de perfil. Entonces, agregar ese tipo de clientes dentro de la muestra iba a afectar o distorsionar el modelo final. Entonces, esa etapa de filtros de modelamientos también fue importante y nuevamente se trabajó en conjunto con la mesa. La siguiente y una de las etapas más importantes, pues definitivamente es la definición del target. En este caso, lo que queríamos medir era el nivel de incumplimiento, queríamos predecir si el cliente a quien se le otorgaba el crédito cumplía o incumplía el crédito. Es decir, llegaba o no llegaba a pagarnos. En este caso definimos un target basado en un evento de incumplimiento respecto al nivel de morosidad que pueda llegar el cliente, que pueda tener el cliente en una ventana temporal. Una vez que ya habíamos identificado las fuentes, necesitábamos verificar que la data que se iba a utilizar tenía la suficiente profundidad histórica requerida y que contábamos con todas las variables que habíamos solicitado. Se hizo toda una revisión de las fuentes de información que teníamos disponibles. Estas fuentes de información disponibles fueron validadas, se hizo todo un trabajo para validar la información que se fue compartida por las áreas de TI del banco que nos apoyaron en esta etapa. Una vez que teníamos ya armado nuestro máster de variables, comenzamos con un primer análisis exploratorio de la información. En esta parte, es muy importante justamente esta revisión porque es en esta parte donde pueden existir las etapas de reprocesos o las correcciones de la data, porque lo que buscábamos era la integridad de la información, que la información que nosotros trabajemos fuese de calidad. Una vez que ya habíamos revisado y habíamos hecho una primera exploración de los datos, lo siguiente fue una preselección de las variables. Sin embargo, para poder sacar provecho y quedarnos con aquella información que sea más relevante para el modelo final, se hizo una primera o una preselección inicial. Los criterios que tomamos para esta preselección inicial básicamente estaban fundamentados en análisis univariados y bivariados. Veíamos la estabilidad de las variables, que es un punto importante dentro del tema de los modelos, y la completitud de las variables, ¿no? Es los niveles de MISI. En este caso, en la parte univariada, hacíamos un trade-off entre el nivel de Gini individual que tenían las variables respecto al nivel de completitud que tenían. Y eso se armaba en función de eso un criterio para hacer una preselección de las variables. Entonces, con este primer criterio se hizo una reducción considerable de información porque básicamente había algunas variables redundantes que no aportaban o que no cumplían estos primeros criterios de selección. Una vez que ya se entendió, se hizo esta primera etapa de entendimiento de los datos, que incluía la exploración y que incluía esta primera preselección, se comenzó a preparar la data. Porque hasta este momento no se ha hecho ningún tratamiento de la información. Básicamente se ha hecho una revisión inicial de que exista sentido de la información, la completitud de la información, y lo siguiente ya fue comenzar a preparar la información. En este caso dividimos esta preparación de la data en dos etapas.
primero el Fitting Engineering, que es básicamente hacer todo el tratamiento a la data ya limpiada en la primera etapa, como por ejemplo, y dependiendo lo que normalmente nosotros trabajamos, no necesariamente se aplica para cada técnica de modelamiento que se utilice, pero normalmente las etapas que realizamos es la famosa imputación de missing, la identificación de outlier, el binning o la discretización, la transformación de variables y la preselección de variables. Entonces, se hizo toda una transformación para este modelo en particular. En este caso, para el modelo no se realizó una imputación porque la técnica per se que se utilizó, que era un XGBoost el que utilizamos para este modelo, de por sí ya hace esta diferenciación y agrupa los y tiene la capacidad de agrupar a los missing en una parte, en una categoría. No se hizo tampoco un tratamiento especialmente de outlier porque la técnica en sí es robusta ante ese tema de outliers. Lo que sí se hizo fue una transformación de nuestras variables categóricas. Hicimos la transformación de las variables categóricas para volverlas continuas. Y con ese SEC, y después de hacer todas estas transformaciones, ya teníamos listo nuestro máster para comenzar a modelar. La siguiente etapa, o la siguiente tarea dentro de la preparación de los datos, era ver y validar la necesidad o no de segmentar esta información. A ver, como les había mencionado, nuestro interés era impactar en los clientes del segmento micro y pequeño, y para ello vimos la posibilidad de no solo generar un modelo único, sino también un modelo para cada uno de estos segmentos, ¿no? Entonces, se realizaron todos los análisis asociados a la segmentación, como ver la diferenciación de riesgo por segmento, la materialidad, y luego ver qué tanto aportaba un modelo único y un modelo por segmentos. No necesariamente es obligatorio generar segmentos, justamente para ello están las pruebas, y tras haber realizado todos estos análisis decidimos trabajar con un modelo único. Porque cuando intentamos probar ciertos drivers de segmentación, probamos por poblaciones, ya sea de segmento micro, mediano, pequeño, por si el cliente o por el nivel de antigüedad del cliente, obteníamos niveles de discriminación muy similares a trabajar con un modelo único. Entonces, para poder no hacer mucho más complejo el proceso de modelamiento, decidimos trabajar justamente con este modelo único. Entonces, una vez que preparamos la data, definimos cuántos modelos iban a trabajar. En este caso decidimos un modelo único, comenzamos con la etapa de modelamiento. Entonces, en este punto, se hizo la selección de la técnica de modelado y la construcción del modelo final. A ver. La técnica que se decidió utilizar en este caso fue un XGBoost, básicamente por la gran capacidad de entrenamiento que tiene, por el control del sobreajuste en función de los hiperparámetros que utiliza, ¿no? Aparte que en su momento, cuando nosotros construimos este modelo, que fue uno de los primeros modelos que estamos trabajando en lo que es Machine Learning, era una de las técnicas más utilizadas. Entonces, decidimos trabajar con esta técnica y por ende redefinimos la forma en que nosotros normalmente para modelos tradicionales tomamos las muestras para modelar. Básicamente los modelos tradicionales, por decirlo de una manera, tomábamos la muestra y la dividíamos simplemente en una muestra de entrenamiento y en una muestra de validación, ¿no? En la cual entrenaba el modelo y lo validaba en esta segunda parte. En este caso, definimos nuestra muestra en tres partes. Básicamente en una de entrenamiento, con la cual el modelo iba a entrenar, una muestra de validación justamente para poder controlar el sobreajuste, y finalmente una muestra de testeo en la cual podríamos evaluar el performance del modelo generado. Ahora bien, la complejidad que tienen estas técnicas de Machine Learning básicamente es el nivel o poder mitigar el tema del sobreajuste, ¿no? Entonces, siempre se llega a uno de los dos problemas: o no hay suficiente ajuste o hay demasiado ajuste. Entonces, para poder llegar a un nivel intermedio, hicimos un proceso en el cual entrenábamos el modelo y lo validábamos con esta muestra de control de sobreajuste. Entrenábamos el modelo y validábamos en función a esta segunda muestra o la muestra de validación, la muestra DEF, para ver hasta qué punto el modelo llegaba a aprender y no generaba un sobreajuste, ¿no? Entonces, básicamente, entrenábamos con el train,
observábamos en el DEF y se reajustaba de ser necesario y evaluábamos el performance del modelo en la muestra final. Entonces, para ello, ¿cómo medíamos este ajuste? Básicamente, decidimos trabajar con un gran número de... La técnica en sí, y para los que tal vez no tienen conocimientos, está basada en función de árboles que aprenden y tratan de corregir los errores que genera la primera estimación de cada uno de estos árboles. Entonces, lo que hicimos fue generar un gran número de árboles que comiencen a aprender de manera secuencial. Y lo que hacíamos es que este nivel de aprendizaje lo graduábamos con la función objetivo y dejábamos que se dé el entrenamiento hasta que en esta función objetivo ya no exista alguna mejora. Entonces nosotros no limitábamos de alguna manera o acortábamos el aprendizaje bajo un límite de iteraciones, sino que dejábamos que el aprendizaje se dé hasta que la función de ajuste en sí ya no genere ya no mejore hasta cierto aspecto. Una vez que ya se tenía este modelo, esta forma de modelar, mejor dicho, lo siguiente fue trabajar con los hiperparámetros. En este caso trabajamos con una grilla de hiperparámetros que tomábamos de manera aleatoria, es decir, definíamos una grilla inicial de hiperparámetros, generábamos el entrenamiento, como lo vine describiendo, y después de generar este entrenamiento definíamos el performance del modelo generado con esta primera grilla. Y así sucesivamente generamos una serie de grillas aleatorias para ver, probar el entrenamiento del modelo, el performance del modelo, con una única versión de hiperparámetros, ¿no? Sino con una versión aleatoria de hiperparámetros. Para en función de eso poder haber seleccionado el mejor modelo con la mejor grilla de hiperparámetros para obtener los mejores resultados. ¿Y cómo medíamos el performance de este modelo? Básicamente tomábamos métricas de precisión. Nuestro indicador clave o que utilizamos constantemente es el Gini, y también podíamos por algún lado también el KS. Pero normalmente para este proyecto per se y por un tema más de un estándar interno, el Gini es nuestra métrica de referencia. Entonces, el flujo partía, como lo he mencionado, hacemos un entrenamiento, o sea, elegíamos una primer set de hiperparámetros, definíamos el entrenamiento del mismo, validábamos con el DEF y terminamos de evaluar el performance con estas métricas que le menciono en la muestra de test. Se hizo todo este entrenamiento y se generó un modelo final que obtuvo los mejores resultados. Fue un modelo de aproximadamente 91 variables que tenía un poder de discriminación basado en Gini superior a los 50 puntos. Entonces, este modelo tal cual cumplía los estándares que son requeridos para los modelos de originación, dentro de los estándares que utilizamos para los modelos de originación y de comportamentales que tenemos como alineamiento corporativo, ¿no? Entonces, básicamente la etapa de modelamiento consistía en todo este flujo, en esta interacción, ¿no? Sin embargo, una vez que ya se tiene el modelo, muchas veces, o en el expertise y con el de los chicos que ingresan al equipo, piensan que el proyecto termina ahí, el modelo tal cual, el tener ya la herramienta en sí. Sin embargo, hay muchas etapas posteriores y que son relevantes porque ya está más de la mano del uso del modelo. Lo siguiente fue justamente ver la interpretabilidad del modelo. Como les había mencionado, normalmente los modelos de riesgos, como son los modelos principalmente de originación y comportamental, se siguen trabajando muchas veces con técnicas de regresión logística porque son fáciles de interpretar, son rápidos de interpretar, ¿no? Entonces, eso te permite explicar mucho mejor el impacto que puede haber tenido una variable en la asignación de riesgo de un cliente. En este caso, lo que utilizamos, como era una técnica Machine Learning, necesitábamos buscarle justamente este tema de interpretabilidad. En este caso, y para poder explicar esta técnica, lo que utilizamos fue la metodología, la técnica de SHAP para poder identificar el aporte de cada una de las variables en la explicabilidad de la predicción. Con este paquete, es un paquete de R que te permite ver cómo aporta cada una de las variables a la explicabilidad de la predicción, que puede ser de uno a uno, es decir, para cada observación o para un subconjunto. Sustentamos el sentido de cada una de las variables que ingresaron dentro del modelo. ¿Por qué? Porque normalmente en los modelos de riesgos es muy importante el sentido que tienen las variables
para explicar el riesgo del cliente, ¿no? Entonces, con esta metodología pudimos dar un mayor sustento y explicabilidad del modelo, ¿no? Entonces, aparte de generar el modelo, al menos en lo que es los modelos de riesgos, es muy importante justamente esa etapa de poder explicar y que sea interpretado el modelo. Después de que llegamos a mostrar justamente la explicabilidad del modelo, pasamos a una etapa de validación, que es básicamente revisar que se cumplan todos los estándares. A ver, ¿por qué son la importancia que tienen los modelos de riesgo y del impacto que se tiene en el negocio? Conlleva que sean modelos que son validados, son auditados, no solo nos validamos internamente, sino nos auditan, también somos revisados o auditados por el regulador por el impacto que se tiene. Entonces, a la interna nosotros tenemos una serie de estándares que se tiene una serie de estándares que se deben cubrir, y justamente en esta etapa de la validación verificamos que todos los estándares de las etapas que les acabo de mencionar se cumplan a cabalidad con los análisis correspondientes y con la justificación necesaria, ¿no? Entonces, con ello pudimos, y una vez pasada esta etapa de validación, ya pasamos a la siguiente etapa, que es, después de la evaluación, pasamos a la implementación. Una vez que ya teníamos el modelo preparado y validado, lo siguiente es ver la posibilidad de implementar este modelo. Otra etapa importante dentro de los modelos de riesgos en general es poder integrarlo adecuadamente a la gestión. Es poder identificar al final cómo voy a usar este modelo. En este caso, el modelo tal cual, al brindarnos una probabilidad de que el cliente incumpla o no cumpla con la obligación asumida, con el crédito asumido, podríamos diferenciar niveles de riesgos para poder dar ofertas diferenciadas, ¿no? Lógicamente, un cliente que tiene una mayor probabilidad de incumplimiento va a tener un nivel mucho mayor de riesgo y viceversa. Entonces, la definición de estos puntos, de denominados puntos de corte, nuevamente se trabaja de manera conjunta con el negocio, porque ya está más asociado a un apetito de riesgo, que si bien el modelo te ayuda y te permite cuantificar, el apetito tal cual se define no solo con las métricas, sino también con políticas, ¿no? Asociadas a cada uno de estos niveles de riesgo. Entonces, esta parte de la integración, como les mencionaba, no se decide únicamente por el moderador, sino que se trabajó en conjunto con todos los miembros de la mesa para definir un punto de corte óptimo en el cual se permitiría la atención de los clientes, ¿no? En función de la probabilidad que estos generan o que se genera a partir del modelo. Lo siguiente fue justamente la implementación. A ver, antes de poder iniciar todo este proyecto, tuvimos que revisar si teníamos toda la capacity para poder implementar un modelo de este tipo, por todos los recursos computacionales que requiere. Entonces, esto es una etapa inicial porque muchas veces estos proyectos demandan de bastante recursos tecnológicos que no necesariamente siempre están disponibles. Entonces, una vez que ya se había validado eso, se comenzó el proyecto y se realizó justamente la implementación tecnológica sin mucho esfuerzo. Y por último, y no menos importante, es el tema del seguimiento. A ver, muchas veces se genera una herramienta que inicialmente muestra muy buenos resultados para la clasificación de los clientes, que es muy precisa. Sin embargo, una etapa que es a veces hasta más importante que la propia construcción del modelo es darle el seguimiento al mismo y ver que el performance de este modelo siga estando en los niveles con los que inicialmente nació. Entonces, para cualquier proyecto de modelamiento en riesgo se tiene que definir justamente cómo se piensa hacer el seguimiento de esta misma herramienta. O sea, qué métricas vas a medir, cómo vas a evaluar que el modelo sigue teniendo el performance necesario para que se siga utilizando dentro del flujo que estás trabajando. Entonces se definió todo un flujo y métricas para evaluar mensualmente el performance de este modelo y poderle darle mantenimiento de ser necesario, ¿no? O sea, revisábamos si los niveles de discriminación se mantenían, si la precisión también se mantenía dentro del modelo, y en caso no se diese e incumpliese los límites del seguimiento que nosotros realizamos, volvíamos a tocar el modelo y decidíamos en reentrenar el modelo de ser necesario
o simplemente hacer ajustes o calibraciones del modelo. Ahora bien, se realizó todo ese proyecto y se midió los frutos que tuvo justamente el proyecto, pero no solamente del modelo, sino de toda esta nueva redefinición del flujo de campañas que les había mencionado. ¿Qué beneficio generó para este modelo de riesgos para campañas micro y pequeñas? Para poder ver los beneficios, tenemos que entender un poco cuál era la situación actual y qué pasó con la nueva situación. En una situación actual teníamos, para generar esta base de aprobados, una base que se generaba a partir de una relación de casi 51 filtros, o sea, lo cual demandaba demasiado tiempo, y solo se enfocaba o se partía esta base de aprobados en función de un modelo que no estaba destinado para justamente esta función. Se tomaba un modelo que tenía un Gini de 37 para seleccionar justamente esta base. A estos clientes que se identificaban con este modelo le aplicaban un total de 51 filtros. Después de los filtros, esta base caía casi a 13.000 clientes. Luego se hacía una simulación de nuestro modelo de originación para verificar que el riesgo estaba controlado. Luego hay una etapa en la cual se realiza una confirmación por parte de los asesores de negocio, y solamente se llega al final a desembolsar aproximadamente una base mucho menor. Entonces, ¿qué ganamos con este nuevo proceso? Básicamente tenemos un modelo que tenía un nivel de discriminación mucho más adecuado para el uso que se le quería dar. Se reducieron estos 51 filtros a solamente 13 filtros, que eran más filtros de gestión. ¿Por qué? Porque muchos filtros de los que se tenían originalmente terminaron siendo variables del modelo que se desarrolló. O sea, no necesariamente siempre se va a dar ese tipo de casuística, pero eran filtros que por su estructura cumplían a cabalidad una función de variable tal cual dentro del modelo. Entonces, con este nuevo proceso, nosotros definíamos un punto de corte óptimo para tener un potencial de base de casi 500,000 de clientes. Después de estos filtros de modelamientos, estos filtros adicionales, bajábamos a casi 111,000. Luego, con la simulación de la aplican a 37,000, había una confirmación de 10,000 y casi hicimos 6 veces más lo que normalmente se hacía de desembolsos. Entonces, el proyecto en sí tuvo 3 principales beneficios. Uno, la mejora del poder predictivo. ¿Por qué? Porque creamos una herramienta más acorde a las necesidades de uso que se quería dar para la generación de clientes aprobados. Segundo, se hizo un mejor uso del tiempo o de los recursos. ¿Por qué? Porque al incrementar la base de aprobados, liberábamos de tiempo al asesor. Porque ¿cuál es el beneficio de esta base? Pues básicamente que la evaluación es mucho más escueta, o sea, es mucho más suave, no es una evaluación tan profunda como un crédito regular. Entonces, el tiempo que ya dejaban de destinar a él lo podían aprovechar para generar algún nuevo crédito adicional. Y por último, se mejoró las estrategias para la aplicación de campañas, porque como les comento, no solo fue la creación de un modelo en sí, sino que hubo toda una redefinición de políticas para el proceso de originación. Entonces, el caso práctico que se quiso comentar y compartir en este webinar era básicamente cómo se utilizó un modelo de riesgo dentro del mundo de lo que eran las campañas, y este modelo se construyó a partir de una técnica de Machine Learning. Elvis, gracias por la presentación. Yo creo que ha sido súper clara y súper interesante. Y bueno, siguiendo con la agenda, vamos a leer las preguntas del Slido que nos han parecido buenas y que han sido más votadas. A ver, la primera es, ¿puedes explicar el uso de la paquetería que utilizaste para la interpretación del modelo de Machine Learning? ¿El de la metodología de SHAP? Sí. ¿Cómo funciona? Bueno, lo que hace la metodología en sí es darle la explicabilidad a cada una de las variables y cómo esto aporta a la explicación de la predicción. Es decir, yo tengo un valor real y un valor que que se estima a partir de esta metodología. Lo que hace la metodología de SHAP es poder identificar el aporte que da cada una de las variables a la predicción final. Entonces, al tener el detalle a nivel individual, podemos ver el aporte de cada una de estas variables a la predicción final.
O sea, trata de ver en el 1 a 1, en el comparativo 1 a 1, cuánto aporta cada variable o cuál es el aporte de la variable a la predicción final. Y con eso podríamos identificar qué variable te aporta más a explicarle la predicción final. Más o menos en líneas generales eso es lo que hace el paquete en sí. Pandemia con las reprogramaciones desde marzo, ¿cómo afecta esto al modelo de riesgos y qué medidas realizan para mitigar el riesgo de crédito en los clientes? A ver, el tema de la pandemia, en nuestro caso muchas veces lo que hemos hecho es tratar de congelar información del cliente previo a pandemia para tomarle que es la información del comportamiento más real, porque todo lo que pasó en estos 3 meses de pandemia básicamente está distorsionado por su comportamiento. Entonces lo que hacemos es tratar de congelar el último comportamiento real del cliente y en función de esta información trabajar el riesgo del cliente hasta darle un tiempo suficiente para que las variables que utilizamos dentro de los modelos tomen un comportamiento más, digamos, más normal al que se tuvo en este periodo de pandemia. Eso es por un lado. Y por el otro lado, lo que hicimos fue básicamente estresar justamente nuestros modelos para que capten el nuevo perfil de riesgo de los clientes. Gracias. La siguiente pregunta es, en caso del performance del modelo se deteriore, ¿cómo identifican qué variables causan esto? Ya, justamente por eso le mencionaba que hay una parte muy importante que yo mismo lo digo, que soy la parte de la construcción de los modelos, que a veces es más importante que la construcción, que es el seguimiento. Y definir justamente este flujo de seguimiento es importante para dar para poder indagar en qué parte del modelo se está generando esta descalibración. Entonces, las capas de seguimiento se pueden ver a nivel macro, es decir, el modelo global, y se puede también hacer un seguimiento a nivel de cada una de las variables del modelo para ver cuál de estos ha perdido performance. Recuerda que si bien yo tengo un modelo que te ayuda a discriminar a nivel global, cada una de las variables que se compone este modelo también se puede analizar, ¿no? Es como ver un modelo de una única variable y ver qué también te ayuda a discriminar. Entonces, revisamos en el 1 a 1 cuál de estas variables va perdiendo tal vez capacidad de discriminación o precisión, y sobre esa es la que se toma alguna medida. Entonces, realizamos esto de manera periódica para ver justamente que el performance del modelo se mantenga y que tanto a nivel global como a nivel de las variables. Muchas gracias por la respuesta. Otra pregunta que tenemos aquí es, ¿sobre qué plataforma, nube, etcétera, ejecutaron el entrenamiento? Ya que en un inicio comentaron que tenían hasta 1000 columnas y a su vez utilizaron un algoritmo complejo. Ya, a ver, en este caso, actualmente nosotros trabajamos simplemente con servidores físicos. O sea, si bien era un volumen considerable, como se dice normalmente, el fierro que teníamos era suficiente para trabajar. Sin embargo, como habrán visto tal vez en algunas exposiciones de webinar que se viene en la semana, ya a nivel del banco se está trabajando justamente para migrar todo a un ambiente, a un data lake, en el cual sí vamos a tener recursos suficientes para probar o trabajar incluso con mayor fuentes de información y con técnicas mucho más que demanden mucho más recursos. El proyecto en sí, y aunque no lo crean, 1000 variables no es tanto, o sea, con el expertise que tenemos, sabemos que hay proyectos que se trabajan con volúmenes de información mucho mayores. Entonces, y con toda sinceridad, esto se trabajó simplemente en un servidor de R exclusivo, lógicamente, para este proyecto, y sobre ese es el que se ejecuta. Ya, tenemos una última pregunta, que es, ¿cómo se verifica si el negocio sigue en actividad? A consecuencia de la pandemia, muchos negocios han cerrado o se han reinventado. Bueno, son estrategias que no solo lo hace mi banco, sino lo hace, que las deberían estar haciendo, imagino yo, la mayor parte de las entidades, como posiblemente encuestas, contacto con los clientes para poder actualizar y ver a partir de la información que se puede capturar con los clientes el impacto que se ha tenido. Recuerden acá, y esto es muy, muy importante, que es en el tema de las microfinanzas, ¿no? En el tema de las microfinanzas es muy relevante la participación del músculo comercial, que son, en nuestro caso, los asesores de negocios, que tienen contacto directo con el cliente y que le dan soporte y asesoran a estos clientes, de tal manera que a través de encuestas tú puedes ir capturando la información de cómo esta pandemia ha venido impactándolo y qué medidas han ido tomando, ¿no? Y con esta información retroalimentar todos los procesos, no solo los modelos, sino las políticas y todo lo que conlleva para seguir apoyando a estos clientes, ¿no?